Por segunda ocasión, los presidentes de México y de Estados Unidos cancelaron la reunión y visita del mandatario mexicano a Washington. Y es que para el encuentro que se llevaría a cabo, estaba de por medio una llamada telefónica entre ambos líderes que no rindió buenos resultados, pues el mandatario federal esperaba que Donald Trump accediera a decir públicamente que México no va a pagar por el muro, lo que el republicano rechazó. Sin embargo, tanto la Casa Blanca como la Presidencia de la República informaron, sin entrar en detalles, que ambos mandatarios se han comprometido con avanzar en las negociaciones sobre temas de seguridad, comercio y migración, precisamente para analizar esta tensa relación y sus consecuencias en la modernización del Tratado de Libre Comercio. Saludamos con mucho gusto a la doctora Aribel Contreras Suárez. Ella es especialista en asuntos internacionales de la Universidad Iberoamericana. Como siempre, un gusto recibirla. Muchas gracias, doctora. Al contrario, Juan, Feli, un gusto saludarlos. Muy buenas noches. Doctora, ¿qué interpretación le podemos dar a este tema que, bueno, en plena ronda de negociaciones se presenta este asunto? Así es, Feli, pues vemos que, como atinadamente comentaba Juan, por segunda ocasión en 13 meses hay una cancelación por parte de nuestro presidente mexicano para que visite Washington. No ha habido ninguna visita oficial por parte de ninguno de los dos mandatarios y casualmente esta cancelación se da justo en medio de la séptima ronda de negociaciones del TLCAN. Así que es bastante crítico, se vuelve mucho más álgida la negociación y mucho menos viable la posibilidad que en un futuro próximo se logre dar dicha visita. Doctora, y precisamente durante las negociaciones, la modernización del TLCAN, nuestro secretario de Economía viajó a Washington para entrevistarse con Wilbur Ross. ¿A qué viajó, doctora? ¿Por qué está allá? Pues muy interesante tu pregunta, Juan. Yo creo que todos nos hacemos ese cuestionamiento de por qué, si la ronda es precisamente aquí en la Ciudad de México, él debería de estar aquí en el territorio mexicano con su equipo de negociadores. Sin embargo, vemos los puntos álgidos justamente el TLCAN. Se levantó la mesa de reglas de origen porque el representante que llevaba esta mesa de reglas de origen fue llamado a Washington para viajar el día lunes. Hoy miércoles el secretario de Economía se encuentra en Washington para platicar con el secretario de Comercio. Obviamente ante la prensa manejan que es por cuestiones que tienen que ver con el tema de la agenda comercial, pero obviamente no nos tragamos ese cuento. Se da justamente en medio de esta situación crítica diplomática por la cancelación de la visita de Peña Nieto a Estados Unidos y justamente porque el tema de reglas de origen de repente se quedó desvanecido, no se ha avanzado. Se dice que posiblemente este representante del sector automotriz estadounidense en territorio mexicano regresó a Washington y en teoría posiblemente regrese a concluir la ronda en la Ciudad de México, pero es un signo de interrogación. Está en incertidumbre todo esto y, bueno, sin duda las preguntas se quedan en el aire, el saber si en esta ronda habría acuerdos. Ya platicábamos de que han sido pocos, lentos y los más efectivos aún no se dan. Así es, Feli. De hecho, yo te puedo decir desde el día de hoy que ya nos fuimos a una octava ronda, que estos temas álgidos de estacionalidad de productos agropecuarios, las reglas de origen, solución de controversias, seguramente no se van a cerrar en esta ronda. Ya nos fuimos a una octava. Obviamente por los tiempos electorales no se va a cerrar en el año 2018 el TLCAN y además recordemos que de manera paralela en cuestión de política interior en Estados Unidos se está dando justamente cierta crisis por la cuestión del yerno estadounidense de Jared Kushner, que se ha visto envuelto nuevamente, no nada más vinculado con el tema de Russiagate, sino porque se dice que ha sido tal su inmadurez y su inexperiencia en materia de política exterior que ya se le ha negado el acceso a información clasificada de la Casa Blanca, además de la renuncia de la directora de comunicación de la Casa Blanca. Así es, doctora, felicitas. Pues esta renuncia, usted que menciona el Russiagate, se da después de que Hope Hicks pues comparece el día de ayer en la Asamblea de Representantes de los Estados Unidos por varias horas y luego, corríjanos, dijo que mencionó algunas mentirillas. ¿Qué quiso decir con esto la ex directora de comunicación de la Casa Blanca, que duró muy poco tiempo en el puesto? Así es, 196 días estuvo en el cargo. Gente muy cercana a Donald Trump ha estado en la mira por parte de la policía fiscal, precisamente por su cercanía con el presidente estadounidense, y pues ante su declaración del día de ayer de 8 horas ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el día de hoy nos da con la sorpresa de que renuncia.
una mentirilla más, Juan y Feli, obviamente, porque ¿quién le va a creer el cuento que es? Porque tiene nuevos proyectos profesionales. Esto se da a la luz de que obviamente ella aceptó el día de ayer en dicha declaración de que tuvo que dar mentiras piadosas a lo largo de su apoyo desde la campaña presidencial del presidente estadounidense hasta siendo persona cercana a él previo a que él la nombrara directora de comunicación. Es decir, hoy en día no hay vocero ni vocera en Casa Blanca, no se sabe quién va a ser el próximo en turno, pero sin duda esto viene a generar una tensión interna en la residencia del presidente estadounidense. Mentiras piadosas, dijo. Felicitas, y bueno, no es la única cercana, del círculo cercano, íntimo del presidente Donald Trump que ha renunciado. Ya veremos, doctor, en otra ocasión si esto se vuelve una tendencia a niveles mucho más altos. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Juan, Feli, Gracias, un gusto, doctora. un placer. Veamos cómo termina la ronda, veamos cómo concluye este tema, que sin duda nos dejará mucha tela de dónde cortar los próximos días. Por supuesto que sí. Gracias, doctora. Al contrario, un placer, muy buenas noches.